El gatito que rugió. Una lección de valentía. Había una vez, en un bosque lleno de árboles altos y flores coloridas, un pequeño gatito que no era como los demás. Era más pequeño, más delgado y mucho más miedoso que los otros animales. Todos los días, cuando salía de su casa para ir a la escuela del bosque, sentía un nudo en el estómago. Sabía que, otra vez, los demás se burlarían de él. El ratón siempre estaba esperándolo en el camino. Con una risita maliciosa, le jalaba la cola y decía: Mira, el gatito miedoso. ¿Ni siquiera sabe maullar fuerte? El gatito intentaba defenderse, pero sus patitas temblaban tanto que no podía hacer nada. Solo bajaba la cabeza y seguía caminando, tratando de ignorar las burlas. En la escuela, las cosas no eran mejores. El perro, que era grande y fuerte, se reía de él cada vez que intentaba trepar a un árbol. ¡Ja! Mira a ese gatito. Ni siquiera puede saltar bien. Y el patito, que siempre nadaba en el estanque cercano, le daba picotazos en las patas cuando pasaba por allí. Fuera de aquí, gatito feo. No eres bienvenido. El gatito lloraba en silencio. Por las noches, se acurrucaba en su cama y se preguntaba por qué todos lo trataban tan mal. ¿Qué hice yo para merecer esto? Pensaba, pero no encontraba respuesta. Solo sabía que cada día era igual: burlas, risas y lágrimas. Pasó un tiempo, y una tarde, después de otro día difícil en la escuela, el gatito decidió dar un paseo por el bosque. Quería alejarse de todo, aunque fuera por un rato. Caminó y caminó, sin prestar mucha atención a dónde iba. Los rayos del sol se filtraban entre las hojas de los árboles, y el aire olía a flores y tierra mojada. Era un lugar tranquilo, lejos de las risas y las burlas. De repente, algo brilló entre los arbustos. El gatito se acercó con curiosidad. Era un espejo. No era un espejo común y corriente, sino uno antiguo, con un marco dorado y adornos que parecían hechos de hojas y ramas. El gatito se detuvo frente a él y miró su reflejo. Al principio, solo vio lo de siempre: un gatito pequeño, delgado y triste. Pero entonces, algo cambió. Su imagen comenzó a transformarse. Sus orejas se hicieron más grandes, su melena creció y su cuerpo se volvió fuerte y poderoso. Era un león. El gatito parpadeó, incrédulo. Se tocó la cara, las patas, la cola. No podía creer lo que veía. Soy un león. Murmuró. Su voz ya no era un maullido tímido, sino un rugido profundo y resonante. Se sintió diferente, más seguro, más fuerte. Miró a su alrededor, como si esperara que alguien más estuviera allí, pero estaba solo. Solo él y el espejo. Con el corazón latiendo fuerte, el gatito decidió volver a casa. Pero esta vez, no caminó con la cabeza baja. Caminó erguido, con la cola alta y los ojos brillantes. Cuando pasó por el camino donde siempre lo esperaba el ratón, este salió de su escondite como de costumbre. Pero al ver al gatito, se detuvo en seco. Sus ojos se abrieron como platos. ¿Eres tú? Preguntó el ratón, temblando. El gatito, ahora con la apariencia de un león, lo miró con calma. Sí, soy yo. Respondió con una voz firme. El ratón no dijo nada más. Solo se apartó y dejó que el gatito pasara. Lo mismo sucedió en la escuela. El perro, que siempre se reía de él, se quedó boquiabierto cuando lo vio entrar. Es un león. Susurró. Y el patito, que solía picotearlo, se escondió detrás de una roca. Todos lo miraban con respeto, incluso con un poco de miedo. El gatito no entendía del todo lo que estaba pasando, pero una cosa era clara: ya no era el mismo de antes. Ya no era el gatito pequeño y miedoso al que todos podían molestar. Ahora era fuerte, valiente y seguro de sí mismo. Los días pasaron, y el gatito se acostumbró a su nueva apariencia.
Pero lo más importante fue que comenzó a sentirse diferente por dentro. Ya no tenía miedo de los demás. Ya no lloraba en silencio. Ahora caminaba con la cabeza alta, sabiendo que era especial. Un día, mientras descansaba bajo un árbol, el águila se acercó a él. El águila era conocida por su gran conocimiento y siempre tenía algo interesante que decir. Veo que has cambiado. Dijo el águila, mirándolo con sus grandes ojos. Pero recuerda, la verdadera fuerza no está en cómo te ves, sino en cómo te sientes por dentro. El gatito, ahora león, movió feliz la cabeza. Sabía que el águila tenía razón. Aunque su apariencia había cambiado, lo más importante era que había aprendido a creer en sí mismo. Ya no importaba lo que los demás dijeran o hicieran. Él sabía quién era. Y así, el gatito que una vez fue pequeño y miedoso se convirtió en un león fuerte y valiente. Pero lo más importante fue que nunca olvidó ser amable. Aunque los demás lo respetaban, él siempre trataba a todos con cariño y comprensión. Esta historia nos enseña que todos tenemos una fuerza interior que a veces no vemos. No importa si eres pequeño o diferente, lo que cuenta es creer en ti mismo y ser amable con los demás. Nunca dejes que las burlas de otros te hagan sentir menos, porque en tu interior puedes ser tan fuerte y valiente como un león. Recuerda, tu verdadero poder está en tu corazón. Hasta la próxima aventura.